Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, no sé, cuando miren este video. Bueno, mi nombre es Susana Martins, yo estoy en el plantel docente del curso de Feos, Sucios y Malos. Y la idea de hoy era empezar el curso hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con el modo, el tratamiento mediático, no solo mediático, también sostenido en el discurso social en general respecto del sindicalismo como práctica y pensar, digamos, de alguna forma algunas herramientas de la comunicación digital para sostenerse en este escenario. ¿Por qué nos interesa a partir de acá? Porque, eh, porque habría que hacer como una historización de lo que han sido las prácticas de comunicación sindical a lo largo del tiempo. En ese sentido es importante, obviamente, rescatar la dimensión gráfica, ¿no? O digamos, la historia de la comunicación sindical y su relación con la prensa. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo de eso, de los rasgos de esa comunicación sindical sostenidos y trabajados en la prensa que han quedado de alguna manera naturalizados en los modos de presentar la comunicación sindical en tiempos de redes. Y en algún momento eso se puede convertir, no sé si en una traba, pero sí en algo a lo que es necesario observar, porque obviamente cuando hablamos del formato de prensa no es el formato de redes, y ahí también tenemos que hablar de lenguajes diferentes, tenemos que hablar de dispositivos diferentes, tenemos que hablar de soportes diferentes, y es bastante impensable pensar solo en una transposición, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter demasiado en eso. Quizás es importante, digamos, pensar un poco la especificidad de la comunicación sindical. A mí me gusta pensarla como una tipología dentro de la comunicación política. ¿Por qué? Primero porque sobre comunicación sindical hay algunos escritos, hay varios escritos que ustedes pueden rastrear y que seguramente en el seminario vamos a ver, que son de corte más estratégicos algunos, ¿no? Como un manual o manuales que circulan respecto de, de qué debería ser tenido en cuenta a la hora de comunicar información sindical, como una especie de banco de herramientas. Hay algunos escritos también que analizan la comunicación sindical no solamente en Argentina, sino en otros países de la región, que toman en cuenta, cuáles son las principales dificultades de la comunicación sindical a la hora de producirla. Pero no solamente a la hora de producirla, sino también a la hora de consumirla, digamos, cuál es de algún modo el desafío o los problemas que la comunicación sindical todavía tiene para alcanzar grandes públicos. Pensarla como un derivado o un tipo de comunicación política nos permite ubicarla estratégicamente en una especie de armado teórico que tiene que ver con pensar cuál es la especificidad de un discurso, de una tipología discursiva. En principio, ¿por qué pienso que puede ser o que es relevante pensarla al interior de la comunicación política? Fundamentalmente porque la voz de los sindicatos, no solamente la voz del secretario general, que también, pero no solamente, la voz pública de los sindicatos es una voz que entra en la dinámica social con un alto grado de poder. Es una voz que siempre es buscada, digamos, que equilibra, que contesta, que establece posturas, establece posiciones, toma cuenta, da cuenta de un estado de la realidad, describe un estado de la realidad, y no solo lo describe, sino que toma posición respecto de eso. Bueno, en ese sentido es importante pensar cuáles son las otras voces relevantes en el espacio social. ¿Por qué? Porque de algún modo la voz del sindicalismo, la voz de los sindicatos, las voces gremiales, entran a un juego de posiciones donde todos los actores juegan. Entonces, no se puede pensar la comunicación sindical solo
bajo la órbita de qué quiere decir el sindicato, sin analizar previamente cuál es el escenario donde esa voz va a ser escuchada o leída, escuchada en términos amplios. ¿Cómo están jugando el resto de los jugadores de ese escenario? Y la teoría sobre la comunicación política nos ofrece una dimensión que me parece que es interesante tenerla en cuenta a la hora de pensar la comunicación sindical, que es la dimensión polémica. La dimensión polémica, ustedes lo deben haber estudiado en la carrera, pero es una dimensión enunciativa que inmediatamente supone una especie de batalla discursiva, ¿no? Es decir, donde hay un enunciatario, donde hay más de un destinatario, o sea, hay un destinatario con el que se establece esa disputa simbólica, pero al mismo tiempo hay otros destinatarios que, sin estar directamente involucrados en esa batalla, también son destinatarios de ese mensaje. No quiero, que eso también lo deben haber visto en la carrera, pero es importante tenerlo en cuenta, que no mezclemos o no confundamos públicos con destinatarios, ¿no? Porque el destinatario es una figura discursiva en tanto se instala en el mismo momento en que el enunciatario dirige un mensaje. Pensar la comunicación sindical como una especie, o un derivado, o como parte de la comunicación política, nos permite pensar en qué características tiene el enunciador, cómo construye esa dimensión del destinatario y qué rol cumple la dimensión polémica en esa escena enunciativa. Siempre que el sindicalismo habla, lo hace desde una dimensión polémica. Eso no significa que siempre esté a la defensiva o siempre esté en un contexto de guerra simbólica, sino que siempre que enuncia algo es leído en el marco de otras posiciones tácticas y estratégicas de la discursividad social. Y a mí me parece que eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque nos obliga todo el tiempo a no perder de vista cuál es ese mapa discursivo que se da en ese momento, más de coyuntura, menos de coyuntura, y desde ahí pensar cómo debería interpelar algunas zonas el discurso sindical de acuerdo al lugar que quiera ocupar, ¿no? Si es meramente defensivo, si es ofensivo. Ofensivo quiere decir que va al frente, digamos, que no solo se defiende, sino que ofrece una propuesta. Si quiere sentar una posición que va de suyo ¿no? que apoya la mayoría de lo que está pasando en la sociedad, o si quiere presentar una posición que advierte sobre alguna situación o algún aspecto que todavía no se haya tenido en cuenta. Estudiar ese mapa discursivo previo, situacional, implica tener otros tiempos, ¿no? Un tiempo que quizás la comunicación sindical no tiene siempre, ¿no? Porque hay algo que pasa, y que es que va como demasiado pegada, no sé si demasiado pegada, pero hay algo como de la urgencia o como de la comunicación, sale la comunicación de las acciones sindicales o de las posiciones del sindicato respecto de un tema, sale como rápidamente a sentar una posición. Quizás el análisis de este campo previo, es algo que debe incorporarse ya como una práctica permanente, porque debe asimilarse o debe negociar con los tiempos propios de la acción sindical, que siempre son tiempos más rápidos, más concretos, pero que no necesariamente alejan la reflexión o no deberían alejarla. Eso por un lado. En segundo lugar, la comunicación política intrínsecamente sostiene que no hay una cosa que sea la política partidaria, la política sindical, por un lado, y luego la comunicación de las decisiones de esa dimensión política. No son dos esferas separadas. La comunicación sindical
desde su tradición o desde su organización, de su lugar en la organización sindical, no siempre reconoce esa unión entre la política y la comunicación. Muchas veces adopta un lugar más difusionista, quiere decir que se ocupa de que el área de, ¿no? De hecho, en muchos sindicatos no hay un área de comunicación institucional y estratégica, sino que hay un área de prensa. Y no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el área de prensa de algún modo sugiere o que se ocupa de la agenda de intervención mediática del secretario o que difunde los actos, las acciones de las distintas secretarías y direcciones del gremio. Pensar un área de comunicación estratégica e institucional implica que la comunicación se sienta en la mesa chica de las decisiones políticas del sindicato. Eso no ocurre en todos los sindicatos. Eso tiene que ver con la formación y la idea que la dirigencia tenga del lugar de la comunicación. Cuando uno asume que la comunicación sindical es un modo de comunicar política, entiende que la comunicación y la política están íntimamente relacionadas y que hacer comunicación es hacer política. Y que no es necesariamente o solo informar acciones como si fuera una especie de hecho objetivo al que se describe y se informa en un imaginario lenguaje neutral. Digo imaginario porque obviamente el lenguaje nunca es neutral y mucho menos cuando se trabajan desde organizaciones que ocupan espacios de poder. De modo que pensar la comunicación sindical como un tipo de comunicación política nos sitúa como en varias capas. Por un lado, la complejidad que asume la comunicación sindical, ¿no? O sea, uno la puede leer desde la comunicación organizacional con la complejidad que tienen las organizaciones sindicales. No son cualquier tipo de organizaciones. Digo, ahí hay un aparato teórico que nos permite entender o analizar cómo se da la comunicación interna de ese sindicato, interna de esa organización, pero en un tipo de organización que tiene características muy complejas, ¿no? Desde la verticalidad hasta la cantidad de tiempo, la tradición, los lugares políticos que ha ocupado. Digo, no es una ONG, no es una organización de algún modo liviana, es la cantidad de gente que tiene, la cantidad de estructura que tiene. Pensar en una organización con muchos niveles de complejidad y donde además hay que trabajar obviamente la dimensión de la comunicación interna y de la comunicación externa. Y al mismo tiempo la comunicación interna tiene subejes y la comunicación externa obviamente también. Entonces, digamos, del aparato teórico de la comunicación organizacional nos aporta herramientas que no alcanzan a dar cuenta de la complejidad de esta organización, digamos, que nos permite ver algunos aspectos de la organización. Y la comunicación política otorga otro andamiaje teórico que nos permite dar cuenta de modalidades de relación entre la dimensión política y la dimensión comunicacional como parte de un espacio común de toma de decisiones. Eso implica que la comunicación idealmente dentro de una organización sindical debería ocupar un lugar central, importante, bueno, de hecho es una secretaría importante, pero con una lógica no difusionista. Y por otro lado, y ahí empiezan como algunos desafíos de las características de estas instituciones, bregar por un equipo profesionalizante. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí hay un desafío que siempre es interesante ver cómo se ha resuelto en cada una de las organizaciones. ¿Por qué? Porque, por un lado, los secretarios de las distintas áreas y los directores son parte de la dirigencia del gremio, ¿no? Gente que ha cumplido una trayectoria dentro del gremio y que entonces accede a lugares dentro de la boleta como cualquier organización política. Accede a lugares como secretario de finanzas o tesorero o secretario de organización misma.
En el caso de la comunicación, algunos sindicatos resuelven ese lugar con afiliados o gente, digamos, más cercana a la cúpula, que tienen algunos conocimientos comunicacionales, que tienen conocimientos o aptitudes o incluso intereses, o que pueden manejar un equipo, o que conocen gente que puede armar un equipo para pensar en redes y demás. Pero no necesariamente la comunicación debe estar ocupada, la oficina de comunicación debe estar ocupada, en este caso en particular, por integrantes del gremio. ¿Sí? Quizás sí el director de comunicación, sí los cargos políticos si quieren, pero el equipo técnico, al principio habría que ver cuánto dinero e interés le destina el sindicato en cuestión al área comunicacional. Pero asumiendo que es un sindicato que entiende el valor simbólico de la comunicación al interior de una organización, uno debería pensar que tiene que haber una serie de recursos materiales, es decir, una decisión política de invertir en la Secretaría de Comunicación y al mismo tiempo conformar un equipo técnico que cubra la realidad del gremio, las necesidades comunicacionales del gremio, con un saber específico. Porque no se trata solo de voluntarismo y manejo de las redes, como si uno tuviera una especie de emprendimiento personal y entonces, no sé, le pone onda y saca buenas fotos de sus productos y los sube a Instagram, se arma una cuenta, piensa en un nombre de fantasía. No, las lógicas en una sociedad hipermediatizada, la lógica comunicacional tiene una velocidad y requiere de unas habilidades que son propias de gente profesionalizada en ese ámbito. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos y uno de los grandes lugares donde ir a indagar dentro de una organización sindical, justamente porque ahí es donde se empiezan a ver falencias en la comunicación. Pero bueno, no me quiero ir demasiado por ese lado. Parece importante no ajustar esto. Primero, que la Secretaría de Comunicación tenga un lugar relevante a la hora de tomar las decisiones. Segundo, que siempre la gente de comunicación tenga como una especie de mapa previo de cuáles son las posiciones de los otros enunciadores claves de ese momento, que pueden ser los medios, que pueden ser otros sindicatos, que puede ser el Congreso de la Nación, los diputados. No sé, frente a una reforma laboral, no se trata solo de salir con la pancarta de defendemos los derechos de los trabajadores. Ahora voy a decir por qué. Porque es un discurso que ya está como remañido en el discurso social. Pensar, ¿cómo los defendemos nosotros? ¿Qué queremos hacer? Teniendo en cuenta cuál es la identidad del sindicato, ¿no? O del gremio en cuestión. Bueno, ese es otro tema importante. La comunicación funciona en una primera instancia cuando no está necesariamente, o sí, también como parte de esa batalla cultural, en la instalación de la identidad de ese sindicato. Obviamente que los sindicatos con mucha trayectoria, con mucho tiempo en la escena pública, tienen una identidad creada más por lo que los demás piensan de ellos que necesariamente por lo que uno ha construido como gremio. Pero siempre es importante, y de hecho muchas veces un sindicato hace como una especie de lavado de imagen o cambio de logo, no tanto porque es una zona complicada una vez que se ha instalado una marca. Pero es importante, para ahí pensar que la instalación de esa marca, así como uno toma decisiones respecto de qué colores va a usar, cómo se va a llamar, de cómo va a ser su eslogan, de cuántas banderas va a tener, a qué marchas va a ir y demás, también pensar cuál es la identidad, ¿no? La identidad visual, la identidad de marca de ese sindicato. De alguna forma, y a pesar de que tengan mala fama o que no sean conceptos muy aceptados por el sindicalismo, el marketing tiene cosas para ofrecer a las organizaciones. Obviamente que después hay que adaptarlas a las lógicas organizacionales del gremio en cuestión,
Pero digo, me parece interesante que de entrada no prejuzguemos el concepto de marca o el concepto de identidad visual, porque eso es importante a la hora de instalar en el mare magnum comunicacional que hoy tenemos por el constante estímulo de distintos lugares. Bueno, ¿cómo se piensa un gremio? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué posiciones tiene? ¿Y cómo las comunica? Bueno, digamos, cómo se hace un lugar de identidad comunicacional, de identidad lingüística en un montón de mensajes donde obviamente todo el tiempo se está como luchando por la atención. El gremio no escribe para no ser leído, no. Eso es una lógica. La pregunta por ahí de fondo que debería hacerse una organización sindical es si realmente quiere comunicar o escribe o cuenta o organiza una página web solo para que la vea un reducido número de personas. Muchas veces estos debates no se dan al interior del sindicato necesariamente, ¿no? Es decir, bueno, nosotros queremos de verdad ocupar un lugar relevante o vamos a delegar esa función solamente a la voz del secretario. Eso también es una decisión. De hecho, es una decisión que se ve mucho, ¿no? Que siempre la voz oficial del sindicato la tiene el secretario y sus apariciones mediáticas. Bueno, ¿en qué medios, en qué ecosistema mediático se mueve la figura del secretario? Por lo general se mueve en los medios tradicionales. Da una entrevista en radio, da una entrevista en el diario, va a la televisión al prime time. Pero es raro ver un dirigente gremial que utilice otro tipo de plataformas mediáticas. Y bueno, ese sistema de medios analógicos llega a un determinado público, pero no llega a todos. Y ahí viene la segunda parte, ¿no? Esto que les decía al principio. El discurso político, a través de esa dimensión polémica que establece todo el tiempo, porque esa es su condición de per se, establece 3 destinatarios. Seguramente lo han leído en la carrera de comunicación. Pero ahí la pregunta en estos conceptos que nos trae Verón sobre prodestinatario, contradestinatario y paradestinatario, es pensar si la comunicación sindical hoy está teniendo en cuenta no solo aquel a quien construye como opositor, ese contradestinatario, ¿no? Es decir, bueno, vamos a defender los derechos de los trabajadores. Bien. Frente a un intento de reforma laboral por parte del Congreso de la Nación. Bueno, perfecto. En general, el sindicalismo, las organizaciones gremiales construyen el contradestinatario siempre en la figura del gobierno, o de todos aquellos que quieran atentar, o de la patronal, ¿sí? Bueno, en caso de los sindicatos estatales, esa idea de que el Estado y la patronal es la misma figura, ¿no? Pero bueno, el resto de los sindicatos, el contradestinatario por excelencia es el empleador, con el que constantemente hay que tironear y negociar condiciones para que los trabajadores no pierdan y obviamente la patronal tampoco quiere perder. Bueno, bien, eso es como la parte más clara. Ahora, ya no está tan claro cuando vamos a preguntarnos quién es el prodestinatario, ¿no? Y mucho menos claro está cuando nos preguntamos quién es el paradestinatario o cómo construye ese prodestinatario y ese paradestinatario. ¿Por qué? Porque en la figura del prodestinatario uno imaginaría que están aquellos que cuando el sindicato dice nosotros los trabajadores organizados de esta rama laboral, ¿no? Sería la reposición semántica. Bueno, que se sienten parte de ese nosotros inclusivo, ¿no? O sea, aquellos trabajadores que se reconocen como trabajadores de una rama y que reconocen su nivel de organización al interior de esa rama. Es decir, que están afiliados, pero no solo afiliados. Están afiliados y reconocen que ese lugar de afiliación a un determinado gremio les otorga un poder,
¿no? Es decir, que ahí hay conciencia de su condición de trabajador, conciencia de la condición de sus derechos y conciencia de cuáles son los mecanismos para que esos derechos se hagan cumplir. De alguna forma, si quieren, es la parte más militante de un gremio. Pero no necesariamente todos los afiliados están en ese nosotros inclusivo. Aunque obviamente el gremio los potencia y los capitaliza. Pero quiero decir, no necesariamente se reconocen en ese nosotros inclusivo todos los afiliados. Sin embargo, los mensajes también son leídos por esos afiliados. Y eso quizás es algo que la comunicación sindical no está teniendo todavía muy en cuenta. Ya con la figura del paradestinatario es más complejo aún, porque en esa dimensión del paradestinatario uno podría pensar, bueno, entran los trabajadores que pertenecen a la misma rama laboral, pero no están sindicalizados. Bien, entonces son los compañeros de trabajo de los otros, ¿no? Bien. Pero además está el resto de los trabajadores, incluso que pertenecen a otros sindicatos, ¿no? Si nosotros decimos defendemos los derechos de los trabajadores, bueno, ahí hay un nosotros de trabajadores que se puede sentir interpelado. Y al mismo tiempo, y a mí me parece ahí como el lugar central, hay como todo mensaje de organizaciones, hay un público mucho más amplio que es la sociedad en general. Ahora bien, esta sociedad atravesada, no solo la sociedad en general, pero digo la sociedad, o sea, todos aquellos que no pertenecen a esa rama laboral, pero que sí son trabajadores, o incluso todos aquellos que no pertenecen a esa rama laboral y que además no se asumen como trabajadores. El sentido común global. El sentido común global. Pienso así en círculos concéntricos. El sentido común de los trabajadores, el sentido común de los otros trabajadores afiliados. O sea, siempre hay como un círculo más chiquito. Cuando uno piensa que un mensaje no solamente interpela o construye a un contradestinatario, sino que además están todos estos círculos concéntricos escuchando y tomando posición respecto a ese mensaje, debe necesariamente complejizarse de tal manera de no ni sectarizar y sí poder hablarle como al resto de la población. ¿Por qué? Porque en el sentido común vigente, el sindicalismo está muy, muy, muy estigmatizado. En una encuesta que nosotros manejamos y que seguramente les puedo pasar en un texto que ya escribimos hace unos años, del 2019, ahí había como dos datos bastante interesantes. Uno era que los sindicalistas, los secretarios, ¿no? Sí, estoy pensando en figuras muy conocidas por todos, pero bueno, el sindicalismo representado por esas figuras que son las más populares dentro del sindicalismo tenía una imagen negativa superior a los políticos. Está bien, no estoy pensando en este contexto actual donde hay una crisis de representación muy grande con los políticos, pero habría que preguntarse si hoy hacemos la encuesta, si no están cabeza a cabeza, ¿no? Es decir, la mirada que la sociedad en general tiene del sindicalismo no va por el lado de, o por lo menos no va en su mayoría, obviamente hay sectores que sí lo entienden, pero digo, no va necesariamente en su mayoría para el lado de pensar que se trata de una organización que, valga la redundancia, organiza a los trabajadores, ¿no? Que les permite tener representantes en las mesas paritarias, que defiende los derechos de los trabajadores para que el sistema capitalista no arrase sobre ellos, para que mantengan buenas condiciones laborales, para que se les asegure un horario laboral pertinente, para que se les asegure condiciones de seguridad, para que se les asegure estructura, equipamiento, buenas condiciones laborales y además obviamente se les asegure un salario acorde a su trabajo en el contexto económico del país. Algunos piensan que es así, pero muchos, la sociedad en general, piensa que
Piensa, no, en realidad está absolutamente atravesada por los discursos de los medios, que ahí sí es muy difícil escuchar desde el mainstream de la comunicación mediática. Están atravesadas por estos imaginarios de corrupción. Creo que había una nube de palabras también en ese trabajo que les comento, decir, bueno, cuando uno piensa en sindicalismo, ¿cuál es la primera palabra que se le ocurre? Y creo que la primera o la que más ganaba era corrupción, obviamente poder, vagos, ladrones, tiranos. Digo, hay una serie de de conceptos que circulan alrededor de la figura del sindicalismo, que han anclado muy fuerte en el sentido común y que están incluso en un sustrato de mucha naturalización de esos lugares. Digo, donde no hay por parte del sindicalismo una batalla simbólica, una disputa simbólica concreta. En general el sindicalismo sale a posicionarse en temas de coyuntura, pero no tiene una política comunicacional que implique desatender o de desarmar esos estigmas que circulan en la sociedad y de algún modo posicionarse en otro lugar. O empezar como a resquebrajar esos imaginarios. Eso produce varias cosas. En principio que la gente que trabaja en algún lugar, bueno, tenga resistencia a sindicalizarse, por ejemplo, o que digamos que los reclamos sindicales estén destituidos de antemano. Esto no lo digo yo, la destitución enunciativa es un concepto de Daniel Rosso, quizás vamos a leer algún texto de él también. Donde lo que él propone o lo que él plantea es muy difícil hablar en un escenario, hablar y posicionar un mensaje y ser atendido y ser escuchado, sobre todo escuchado en lo que uno dice, en un escenario donde esa organización ya fue destituida con anterioridad. Es decir, es como que el sindicalismo arranca 10 pasos antes o en menos 10. Arranca desde muy abajo, porque la destitución ya se dio antes. La palabra sindical está destituida. Entonces, digamos, donde aparece la figura, pienso en uno de los sindicalistas más estigmatizados, como es el caso de Roberto Baradel. Bueno, ya aparece la figura de Roberto Baradel y no importa lo que Roberto Baradel diga, ya está, o sea, aparece la figura e inmediatamente es destituido enunciativamente por la cantidad de estigmas que otros discursos anteriores han construido sobre él. Y esos otros discursos anteriores no son ni más ni menos que los mismos discursos mediáticos o de otros referentes, no de otros sindicatos, porque en general el sindicalismo tiene como códigos entre ellos, sino de otras organizaciones, bueno, de la oposición política, si consideran que Baradel es parte del oficialismo, o de otros gremios docentes, a ver, el estigma sobre la figura de Baradel opera de manera tan taxativa que Baradel ya no tiene ningún espacio donde hablar, porque incluso cuando denuncia, como en el caso del macrismo, haber sido perseguido él y su familia y haber recibido amenazas para con sus hijos, inmediatamente la opinión pública piensa, bueno, algo habrá hecho, o no le creo nada, o este tipo nunca dio clase. ¿Qué tiene que ver que haya dado clase o no haya dado clase con que amenazaron a sus hijos? ¿Se entiende? Digo, ya hay un prejuicio de base construido por las operaciones de estigmatización de los grandes articuladores del discurso social que hace que la palabra de Baradel no valga nada. Pienso en Baradel y pienso en otros sindicalistas también, ¿no? Bueno, Moyano ni hablar, pero digo, cuanto más vigente sea, cuanto más
reconocida sea la figura de un sindicalista, bueno, más estigma se opera sobre ellos. En el caso de Baradel opera el estigma de ser vago, como en casi todos los casos de sindicalistas, pero además se le agrega que es gordo, que tiene el pelo largo, sí, en general la figura de que es impresentable, en el caso de Moyano de que es morocho, digo, un montón de otros prejuicios sociales que ya circulan, no solamente respecto del sindicalismo, sino que forman parte de un discurso racializado, gordofóbico, digo, un montón de lugares que interactúan a la hora de construir un prejuicio respecto de alguien, ¿no? Y acá interactúa su condición de sindicalista con su condición de persona obesa, con su condición de pelo largo, entonces inmediatamente aparece la figura de sucio, que digamos no debería tener ningún asidero, porque no, digo, si uno lo ve en la tele es difícil que sepa si está sucio o no, pero que inmediatamente articula en el sentido común a partir de encadenamientos discursivos que ya se dieron antes. Trabajar la instalación de la palabra pública por parte de la comunicación sindical en escenarios de destitución enunciativa es el principal desafío que tiene la comunicación sindical hoy. Requiere no solamente ser efectivo en lo que uno quiere transmitir respecto de lo que el sindicato hace o la postura que toma, sino en tener una estrategia plural, multiplataforma, multimedial, permanente, no solamente coyuntural, una política que dé cuenta de cómo operan las cadenas discursivas estigmatizantes en ese mapa comunicacional previo y cómo interferir en eso. Eso plantea justamente el desafío de que el sindicato debe manejar una línea de comunicación que todo el tiempo esté trabajando sobre los aspectos positivos de su identidad y no solamente sobre los posicionamientos en una coyuntura determinada. Eso es una de las principales desafíos, pero también complejidades que tiene la comunicación sindical, porque en general corre detrás de la coyuntura, corre detrás de la instalación de la agenda mediática, pero no tiene una estrategia interna que le ayude a permanentemente estar atento a desarmar las cadenas estigmatizantes respecto de su secretario, como es el caso de Baradel, pero que inmediatamente se corre hacia todos los docentes, porque ahí el nivel equivalencial es: Baradel es vago, los docentes son vagos, o sea, representa Baradel al interior del sindicato que maneja, tiene una amplia imagen positiva, de hecho gana todas las elecciones. Sí tiene un alto nivel de representatividad de sus compañeros. Ahora, inmediatamente el estigma se traslada a ese cuerpo docente, ¿no? Los docentes son vagos, los docentes tienen 3 meses de vacaciones, bueno, una serie de figuras del discurso del sentido común que todo el tiempo operan para deslegitimar el valor sindical de los equipos, pero además al deslegitimar el valor de la palabra del actor central, deslegitima la protesta. Y ahí la cosa se pone más complicada, porque la protesta es una herramienta vital para el sindicalismo. Y si está deslegitimada la protesta, de antemano, no importa por qué se proteste, ¿sí? Alguna vez serán los salarios, pero otras veces pueden ser, como en el caso de la pandemia, bueno, el nivel de sobreexplotación de los docentes o la falta de equipamiento, X causa, y eso ya está delegitimado de entrada. Entonces es muy difícil que una voz pública se escuche si parte de un escenario donde su palabra ya está perdida, ¿no? O vapuleada o estigmatizada. En la segunda parte de la clase, seguramente Cristian les va a dar ejemplos de cómo funciona esta construcción mediática, porque a veces no es tan frontal, ¿no? En el caso de Baradel, por ejemplo, es bastante frontal. Pero después hay un montón de otros mecanismos
estigmatizantes también por parte de la palabra mediática, que no están tan a la vista y que hay que estar atentos, ¿no?, a esas construcciones discursivas. Porque, bueno, naturalizan escenarios donde el sindicalismo siempre es como el último orejón del tarro. Y en realidad las organizaciones sindicales, cualquiera que sea ellas, son las organizaciones que más han perdurado en la vida social argentina. Son aquellas organizaciones de las cuales se organiza la resistencia frente a gobiernos neoliberales o gobiernos con una fuerte impronta desestabilizadora y que atentan contra los derechos básicos de los trabajadores. Digo, toda la historia de los derechos laborales en Argentina permite pensar que estas organizaciones han sido las protagonistas a la hora de defender esos derechos. Son derechos acuñados desde hace larga data y que nosotros de alguna forma también hemos naturalizado, y no son tan naturales, digo, se sostienen en el tiempo gracias a la fuerza de las organizaciones sindicales. Entonces, casi sería, digo, visto desde ese punto de vista, resulta casi incomprensible que el resto de la sociedad no, digo, todos compartimos, la mayoría de la sociedad comparte su condición de trabajador. Sin embargo, hay un montón de gente que, siendo trabajadora, no se siente como tal, no se percibe como tal, y mucho menos percibe, atravesada por los criterios de la meritocracia o de la dimensión neoliberal, no percibe que en ese lugar de trabajador tiene capacidad de actuar ejerciendo sus derechos, pidiendo por más derechos o pidiendo que se cumplan sus derechos a través de organizaciones que lo representan. Por eso tenemos, si bien tenemos un alto nivel de sindicalización, pensando en otros países de la región, Argentina tiene casi un 30% de trabajadores sindicalizados, que es un número muy alto para lo que es la lógica de la sindicalización regional. Aún así existe un amplio porcentaje de trabajadores, nuestros propios compañeros de trabajo, que se sientan al lado, que comparten la rutina con nosotros, que no se sienten interpelados por el discurso sindical, que creen que a la hora de negociar un derecho lo pueden negociar cara a cara con el empleador o de manera individual. Y eso es obviamente la pregnancia de las ideas neoliberales, de las ideas individualistas, de las ideas meritocráticas. Bueno, frente a esta pregnancia, el sindicalismo tiene mucho para decir, no solo recuperando su tradición como organización que atraviesa el tiempo, sino también para erigirse como un representante válido, una voz válida, alguien en quien se pueda confiar. Reconstruir la confianza en el sindicato mucho tiene que ver con qué comunicación tenemos con el sindicato, pero también cuál es la política comunicacional del sindicato. Digo, si el sindicato tiene una estrategia para desarmar los estigmas, si tiene una estrategia para interpelar a aquellos trabajadores que no son enemigos del sindicato, pero que tienen desconfianza, que no se animan, que creen que van a quedar mal vistos respecto con sus jefes. Bueno, ahí hay una política para darse también en términos comunicacionales. Hablarle digo, cuando uno hace un comunicado o da una entrevista en la televisión, tener en cuenta permanentemente que no le hablamos solamente ni a la lógica mediática, ni le hablamos solamente a los trabajadores que están sindicalizados y que necesitamos que nos acompañen en determinada propuesta, o que no le hablamos solamente al empleador o al gobierno en el caso de que haya una política que no nos satisface, que también le estamos hablando al sentido común, y que en ese sentido común nosotros siempre debemos tener como, digo, por abajo, permanentemente presente la idea de erigirnos como un actor válido de la disputa simbólica social. Porque si no, se da este escenario de destitución enunciativa que comentaba hace un rato, y entonces ahí no hay palabra válida. Entonces hay que revalidarse todo el tiempo en un escenario de destitución enunciativa. Hay que revalidar la palabra de la organización por la organización misma, más allá de las personas. Y desarticular
las cadenas enunciativas o desarticular los procesos de estigmatización, que no son los únicos procesos que desarticulan la palabra organizacional. Hay otros, digo, la estigmatización quizás es la más conocida, pero también hay la negación, el insulto, bueno, los discursos de odio respecto del sindicalismo, que hoy los podemos ver en la aparición de la extrema derecha o de esta nueva derecha que tiene un discurso anti varias cosas, digo, antifeminista y demás, homofóbico y demás, pero también que ha elegido, la derecha en general ha elegido al sindicalismo como su enemigo. Macri, si uno rastrea los discursos de Macri, ya en el principio de 2016, él tenía muy claro que establecer comunicación en contra del sindicalismo le generaba adhesiones del resto de la sociedad. Eso tenía claro. No solamente que había que desarticular la palabra sindical, porque obviamente sabía que la resistencia a ese gobierno se iba a organizar desde los sindicatos, como efectivamente pasó, sino que sabía que hablar mal del sindicalismo naturalmente le otorgaba una adhesión, y no solo de sus votantes, sino de una sociedad, de un sentido común que ha pregnado mucho en la sociedad en general. Si vamos al caso de Patricia Bullrich, digo, para pensar en estas derechas, que no es solamente la extrema derecha, sino que ya es el discurso del neoliberalismo y la derecha. Patricia Bullrich se pelea con Moyano a fines de los años 90. Digo, ya desde ese momento, o sea, hay algo que cuando uno analiza la trayectoria de Bullrich encuentra como un elemento de cohesión, es su lucha antisindical. ¿Sí? Que ella dice, no es contra los trabajadores, es contra estas figuras del sindicalismo que se han perpetrado en el poder, que no nos olvidemos que ella era ministra de Trabajo y que su principal enemigo declarado fue Moyano como ministra de Trabajo, es decir, ministra de Trabajo que no resguarde los derechos de los trabajadores organizados. Bueno, y hoy sigue siendo el sindicalismo. Entonces, ¿qué se cristaliza? ¿Qué sentidos se cristalizan en la organización sindical para que siempre sea el enemigo elegido de los discursos neoliberales y de la derecha? Esa sería la pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿qué se puede hacer desde la organización internamente y desde lo comunicacional para posicionarse en otro lugar, o en un lugar que relegitime la palabra sindical? Un lugar que de base otorgue más confianza, reconstruya los lazos con la ciudadanía y desde donde sea más escuchable luego los discursos coyunturales. Bueno, hasta acá. Bienvenidos y nos vemos en la próxima clase.